Hola, bienvenido a tu curso El mejor manual de crianza. Bien, estoy muy feliz de que estés nuevamente aquí en el curso El mejor manual de crianza. Este es el canal de Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante para tratar contigo. El tema de hoy es de la obediencia externa a la transformación del corazón. Este es un tema crucial cuando se trata de la crianza, del desarrollo personal, de ser feliz. ¿Cómo pasar de tener una fachada, una conducta de piedad externa a la real transformación del corazón? Bien, estamos aquí entonces estudiando el Nuevo Testamento de la Biblia. Recuerda que nosotros te prometimos que te íbamos a enseñar a interpretar la Biblia y a estudiarla por ti mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya hemos estudiado la primera carta del apóstol Juan en este curso y ya estamos en el capítulo número 5 de Mateo. Entonces vamos a ir al texto bíblico, Mateo 5, 17. Mateo 5 del 17 al 20, porque la temática de hoy es de la obediencia externa a la transformación del corazón. Dice así: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Excelente. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús es el modelo perfecto, digno de imitar. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vemos a Jesús. Jesús es el protagonista de la Biblia. Vamos a ver nuevamente Mateo capítulo 5, verso 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Desde Génesis, entonces tenemos por aquí el primer libro de la Biblia. Génesis. Desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces vamos aquí, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Malaquías. Malaquías es un libro profético que se escribió 400 años antes de que viniera al mundo nuestro Señor Jesucristo. Aquí entonces justo antes de Mateo está Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no vino a anular todas estas escrituras. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplirlas. Vamos a ver a qué se refería él con esto. Empecemos analizando lo que la Biblia tiene que decir, porque la Biblia se explica a ella misma. Por ejemplo, Génesis 22:13 habla de esto.
Dice Mateo 5:17 que Jesucristo no vino para abolir la ley o los profetas. No vino para decir que ya no significa nada del Antiguo Testamento. Jesús viene para cumplir los propósitos, o vino para cumplir los propósitos del Antiguo Testamento. Jesús cumple el Antiguo Testamento porque fue profetizado en él. Busquemos Génesis 22, capítulo 13. Génesis capítulo 22, versículo 13. Me equivoqué. Génesis 22, 13. Y vamos a leer hasta el 18. Génesis 22, 13 al 18. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. En este pasaje que hemos leído, se ve un cuadro, una imagen del rol de nuestro Señor Jesucristo como un sacrificio sustituto. Cristo murió en nuestro lugar. Como la Biblia se explica a sí misma, veamos la explicación que da la misma Biblia de este pasaje. Entonces, para entender Génesis 22, del verso 13 al 18, vamos a buscar el Nuevo Testamento que tiene que decir para explicarnos esto. Porque estamos hablando de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesucristo no vino a abolir el Antiguo Testamento, no vino a decir que ya no vale, sino vino para cumplir sus propósitos, vino para cumplir las profecías y vino para darle el verdadero sentido. Vamos entonces a el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 3, verso 12. Hechos está adelante de los Evangelios. Después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan está Hechos. Y vamos a Hechos capítulo 3, versículo 12. Hechos 3, 12. Y vamos a leer hasta el 26. Lo que vamos a leer es que en esta escena, Pedro y Juan, dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, después de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, es que sucede lo que vamos a leer ahora. Pedro y Juan suben a orar al templo y Pedro, con el poder del Espíritu Santo, sana a un lisiado. Entonces la gente se maravilla por ese milagro. Era una persona que no podía caminar, que era un mendigo, que estaba a la puerta del templo todos los días y era muy conocido por toda la ciudad, por toda la gente. Y pues es un lisiado que llevaba años ahí. Era muy evidente entonces que si era sanado, pues el milagro, todo el mundo lo evidenciaba, se daba cuenta de él. Entonces la gente se maravilla por ese milagro
Y es cuando Pedro va a dar este discurso, porque la gente empieza a rodearlo y entonces creen que es Pedro el que tiene un poder sobrenatural, que es Pedro el que hace los milagros. Y aquí Pedro entonces da el siguiente discurso. Vamos a leer del 12 al 26. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud y dijo: pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, ojo esto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Si ven, Dios lo había prometido desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham. ¿Sí ven, chicos? Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Bien, en el verso 13 dice: pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. El verso 13 entonces, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está demostrando que Jesús es hijo de Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque hay personas que dicen, no, Jesús, o hay corrientes que dicen que Jesús tiene como padre a un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento. Pero aquí Pedro está diciendo, no, Jesús es el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, del mismo Dios del Antiguo Testamento que fue prometido miles de años antes. Pedro dice en el verso 15,
ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y de eso somos testigos. Los discípulos dieron la vida por ese testimonio. Jesucristo resucitó de los muertos. Verso 17 y 18 dice que cuando los religiosos judíos mataron a Jesús, lo hicieron en la ignorancia y dureza de su corazón. Pero ojo, Dios estaba cumpliendo lo que predijeron los profetas muchísimos años atrás. Recuerden, desde Génesis hasta Malaquías, en todo el Antiguo Testamento, estaba profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, que iba a venir el Mesías y que iba a ser asesinado por su propio pueblo, pero no es porque a Dios se le haya salido de control la situación, sino porque Dios había preparado eso como un sacrificio sustituto por nuestros pecados, que es el cuadro que ya vimos que nos pintó allá en Génesis 22:13. El verso 24 dice, vamos al 3:24, dice, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy día. O sea, desde Samuel hasta Malaquías, cada profeta habló acerca de lo que ellos estaban viendo, que en el nombre del Mesías se harían ese tipo de milagros sobrenaturales. También vamos a ver qué dijo el profeta Isaías, porque aquí está diciendo que los profetas hablaron del Mesías. Vamos al profeta Isaías. Vamos a Isaías 53. Recuerda que en este curso, el mejor manual de crianza, estás aprendiendo que la Biblia se explica a ella misma y tú la estás aprendiendo a interpretar por ti mismo para darle la interpretación correcta. Isaías 53, 4 al 12. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Aquí vemos entonces lo que Pedro está diciendo. Si ves,
cómo la Biblia se explica ella misma y se va entretejiendo y tiene un argumento que tiene unidad, coherencia y lógica. Vemos en Génesis 22:13 cómo miles de años antes se pintó el cuadro del sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Después, 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías está describiendo cómo iba a sufrir el siervo del Señor, el Mesías, y cómo su muerte iba a ser por rescate por muchos. Oh, qué interesante, porque estamos estudiando Mateo 5:17. No he venido para decir que la ley de Moisés y los profetas no valen. He venido para cumplir sus propósitos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir todas estas profecías. Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo, como lo vimos en Génesis 22:13, y como lo vimos ahora, pues en Isaías 53:4, y como lo explicó Pedro allá en Hechos, en el capítulo 13, del 12 al 26. Jesucristo es el sustituto, el que pagó el precio para rescatarnos del castigo eterno en el infierno. Volvamos nuevamente a nuestro estudio, Mateo 5:17, nuestro texto base. Recuerda que ya estudiamos Mateo capítulo 1, 2, 3, 4. Hemos hablado que Mateo le está explicando a los judíos que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Rey eterno, el profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y estamos en esta sección donde dice Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Cristo es el cumplimiento de la ley de Moisés y los profetas. Cumplió las profecías. Cristo entonces es el que interpreta correctamente y le da un verdadero sentido al Antiguo Testamento. Si quieres entender el Antiguo Testamento, tienes que entender muy bien el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se explica todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Cristo obedeció perfectamente la ley y los profetas. Una pregunta. ¿Y tú, amigo o amiga que me estás escuchando, comprendes la razón por la cual Cristo vino? No malinterpretes la razón por la cual Cristo vino. Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a rescatarnos porque no podíamos pagar nosotros mismos nuestro rescate. Nos tocaba tener un Salvador para no ser condenados eternamente en el infierno. El primer paso, entonces, para pasar de la obediencia externa a la transformación del corazón, es reconociendo la misión salvadora de Jesucristo y su autoridad. Jesucristo es el modelo perfecto. Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo es el centro de una familia de excelencia. Jesucristo es la máxima autoridad de una familia. Vamos a entrar entonces en una sección del libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo va a demostrar la autoridad para interpretar la ley y para establecer una ética verdadera de los nacidos de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo podemos obedecer a Dios no por el miedo al castigo, sino obedecemos a Dios porque Él nos ha dado su espíritu para obedecerlo. Muy bien. Pues felicitaciones, hemos terminado esta clase, la clase número 20 ya, donde empezamos un tema hermoso de la obediencia externa a la transformación del corazón.
No malinterpreten la razón por la cual he venido, dijo nuestro Señor Jesucristo. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Espero que repases esta lección, que estudies el significado profundo que tiene y muchos éxitos. Nos vemos en nuestra próxima clase del mejor manual de crianza, aquí en tu canal de Margie y Daniel Familias Saludables. ¡Chao!